Doctores, buenas tardes. Están ingresados todos. Vamos a empezar con la clase de día. Vamos a ver el tema de historia de la medicina legal en el Perú y el mundo. Hablar de historia de medicina legal, pues hablar de la historia de la medicina. Y hablar de historia de la medicina es hablar de la historia en sí, ¿no? El sociólogo Augusto Comte dice, y no se conoce una ciencia si no se conoce su historia. Nos vamos a hacer una revisión rápida sobre el transcurrir de la historia y de la historia de la medicina legal. En la Edad Antigua, se sabe que desde el periodo fíctico, antes todavía del inicio de las ciencias, ya se veía algunos aspectos legales que empezaron a surgir, ¿no? Con la ley de Talión, el ojo por ojo, diente por diente, que indicaba de que si un hombre asesinaba a otro, sus familiares podían tomar venganza respecto de ese hecho. En Mesopotamia, la ley de el código de Hammurabi, hace 1700 años, en esa piedra que podemos ver, ya se registra muchos aspectos legales del derecho médico. Se habla pues de que el dinero cobrado por atender a un paciente dependía de la posición del paciente, o sea, se pagaba de acuerdo al estatus. Se estableció indemnizaciones por lesiones, se hablaba sobre responsabilidad médico-legal. El médico estaba expuesto a pagar indemnizaciones si es que el tratamiento que impartía no era el adecuado. En Egipto tenemos a Imhotep, hace más de 3000 años, que fue el primer experto, dice médico legal, o la más alta autoridad judicial también, que impartía justicia sobre aspectos de la práctica. Los egipcios tuvieron una avanzada ciencia en cuanto a de diagnosticar, dice, si existía dudas ante la paternidad de un niño. En Israel, en la Biblia hay muchos versículos que hablan sobre aspectos médico-legales. Acá les puse uno. Éxodo capítulo 21, versículo 22, habla sobre la compensación que una persona puede solicitar si es que producto de una agresión se produce un aborto. En la India se sabe de que fueron los primeros en hacer primeras disecciones humanas luego de macerar los cuerpos cuerpos de cadáveres. En la antigua Grecia, con Claudio Galeno fue el que hizo los estudios sobre las dosimacias, el primero en describir que el feto los pulmones del feto y del recién nacido tenían una diferencia que cambiaba con la primera inspiración. Hasta la actualidad es vigente la prueba de la dosimacia pulmonar hidrostática para determinar si un recién nacido nació o simplemente fue expulsado como un óbito fetal. La primera autopsia, un examen post-mortem de un cadáver, se le atribuye a dos cirujanos de Alejandría, Herodófilo y Erasistrato. En Roma también se estudió bastante lo que es medicina legal con la recolección de las 12 tablas, ¿no? Las 12 tablas que recogían todos los antiguos derechos y deberes que de la antigua Roma y que fueron recopiladas en estas tablas que hasta la actualidad algunas todavía persisten. Se hablaba pues sobre la reparación de las lesiones, muerte del neonato, duración máxima de la gestación, imputabilidad, etc. Antistio, un médico romano, por ejemplo, examinó el cuerpo de Julio César, que fue asesinado por Bruto, y encontró que había 23 puñaladas, pero que solamente una lesión era de índole mortal, la que atravesaba el corazón. En la Edad Media todavía sabemos que Roma todavía estuvo vigente con el imperio
de Oriente hasta 1449. El, el Código de Justiniano estuvo vigente y mediante también el digesto también se señalaba diversos aspectos médico-legales, señalando las indemnizaciones en casos de abortos, infanticidios, en violaciones, envenenamientos. En China también tenemos aspectos médico-legales que se recopilaron en un libro de las incidencias, donde hablaba sobre las técnicas de estudio de cadáveres, data de muerte, variedad de lesiones. En 1235 el chino Sun Tzu escribió el libro Lavado de los Agravios, donde hablaba de las investigaciones forenses, escena de crimen, primeros casos de entomología forense. Primer caso que describen esto sobre el descubrimiento de que en la hoz de unos campesinos se posaba la mosca luego de haber asesinado a una persona. Los francos y lombardos con Carlomagno también aportaron con los capitulares para ilustrar sobre las conveniencias de los problemas judiciales. Y la Iglesia Católica medieval con los decretales, con el Papa Inocencio III. En 1209 se consagra el peritaje médico legal. Se menciona de que se va a impartir la costumbre de visitar a los heridos por orden judicial, práctica que se hizo invariable en el derecho canónico. Hasta la actualidad se denomina pues la visita médica del médico legista cuando hay una persona que está agraviada por orden judicial. Se determinó de adquirir cierta madurez en el aspecto de los escritos de Gregorio IX y las partidas de Alfonso X de Castilla. A nivel del siglo XIV y siglo XV, al finalizar de la Edad Media, las prácticas médico-legales adquieren cierto progreso, pasando a ocupar un primer plano los temas relacionados en el estudio de los cadáveres, principalmente de carácter anatómico, y la causa de algunos casos para conocer la causa de muerte. En 1374, la Facultad de Montpellier obtuvo la correspondiente licencia para realizar autopsias en los cadáveres y uno de los primeros profesores fue llamado Villanueva, inicio de sus estudios de los venenos. De ahí pasamos a la Edad Moderna con Carlos V. Ya la ciencia médica, la medicina legal adquiere ya cierta independencia y se promulga en Ratisbona las constituciones criminales carolinas, donde se hacen pues descripciones detalladas de los peritajes médico-legales y se exige la realización de ciertos verificaciones de ciertos delitos como lesiones, homicidios, aborto, infanticidios y en casos de envenenamientos. En 1522 se practicó la autopsia al Papa León X para verificar si había muerto por envenenamiento. Antonio Beniveri en 1443 escribe pues su obra de Abditus Nonibulus Admiradis, Morbulus el Sanatium Causis, publicada en 1507, donde colecciona importantes datos sobre valor anátomo-patológico. La obra de los cirujanos del Renacimiento comienza en 1543 con la publicación del texto básico de Vesalio, La anatomía del cuerpo humano. La medicina legal no puede considerarse como verdadera ciencia sino hasta Ambroise Paré, uno de los discípulos de Vesalio, un ilustre italiano que escribió su obra máxima de los informes de los medios de embalsamamiento de los cadáveres, obra que le concedió pues el título de padre de la medicina legal. En Italia hubo otros estudiosos también que aportaron a la medicina legal. Juan Bautista Codronchin, quien en 1595 publica el título Un método de dar testimonio en justicia de ciertos casos confiados a los médicos.
Fortunato Bedeler publica en 1597 De Relatos Medicarum, en el cual es un tratado sobre los dictámenes médicos, en el que están expuestas todas las causas públicas y judiciales que acostumbran dictaminar los médicos. Juan Fragoso, un cirujano español, publicó Cirugía Universal en 1581, el cual es la segunda sección dedicada a la medicina legal. Enrique IV de Francia confiaba al primer médico del rey la facultad de nombrar dos médicos como jurados para visitar y expedir dictámenes médico-legales. Paulo Saccha publica en Roma Cuestiones médico-legales, un tratado de 7 tomos con el cual también pues fue acuñado como otro padre de la medicina legal, ya que él con este tratado consolidó la especialidad médica, considerado una obra magistral por el criterio racional científico en el cual estaba abordando todos los temas principales médico-legales de la época, como eran los partos, la demencia, la muerte, venenos, la impotencia, entre otros, razón por la cual ha quedado como un gran clásico de la medicina legal y su influencia ha perdurado hasta el siglo XIX. Melchior Saviev, profesor de Estrasburgo, publica en 1630 el Tratado acerca de la virginidad. Ludwig Wernicke publica en 1638 una obra sobre tópicos de medicina pública. En 1667, Welchers estudia los problemas del parto múltiple y en 1660 las heridas mortales. Seller en 1691 publicó un escrito sobre el infanticidio. Johann Scheller publica en 1681 una obra de concreto y elevado interés sobre la dosimasia pulmonar. Miguel Bernardo Valentín fue el primer médico legista más famoso del tiempo que publica Habeas Luris Medico Legale y publicó en 1723 Instituciones Médico-Legales ver Forenses, en traducción Instituciones Médico-Legales y Forenses. Ahí la imagen sobre el libro. Alberti publicó en 1716 6 tomos sobre Sistema de Jurisprudencia Médico-Legal y posteriormente un escrito donde comenta las constituciones carolinas. Heberstreit publica en 1753 un artículo sobre la antropología forense. Antoine Lois estudia la muerte por ahorcadura y los signos de la muerte real y aparente. Champions escribe en 1768 un trabajo sobre la muerte por sumersión. Richard Mead publica en 1702 artículo referido a los venenos. En España la obra representativa de la época es la de Juan Vicente Bon, titulada Cirugía Forense. Entonces acá tenemos la imagen de los que es en la actualidad considerado pues los dos padres de la medicina, como decía Ambrose Paré, con su obra de los medios de embalsamiento de cadáveres, y Paulo Saccha, Cuestiones médico-legales, un tratado con el cual consolida pues la especialidad médico-legal. En la edad contemporánea, siglo XVIII, en esta época ya desde su llegada al momento en que la medicina legal ya no solo es una práctica como objeto de enseñanza a los médicos, sino alcanza pleno reconocimiento como especialidad. La primera cátedra de la cual se tiene noticia es en la de Nápoles, que inicia su funcionamiento en 1789, bajo la orientación de Rochen en 1794. Texto para la docencia, Cirugía Forense o el arte de hacer informe, escrito por Domingo Vidal, publicado en Barcelona en 1783. La primera obra de renombre en este país fue el Tratado de Medicina Legal, con su primera edición en 1797 y la segunda en 1813. En España, la primera cátedra que se funda en Madrid fue en 1843 a cargo del profesor Pedro Mata, que es un conocido estudioso que vamos a verlo cuando hablamos de tanatología sobre una de las técnicas de visceramiento que hasta ahorita persiste. En la primera mitad del siglo XX se ha
Les decía de que en la primera mitad del siglo XX se han destacado Antonio Piga con su obra Medicina Legal de Urgencia, y en la segunda mitad Leopoldo López Gómez y Juan Antonio Gisbert, quienes escribieron Tratado de Medicina Legal. Gisbert es más conocido por una obra que escribió posteriormente, que es Medicina Legal y Toxicología, que en la actualidad está en su séptima edición del año 2019, y que es uno de nuestros primeros textos bibliográficos. Eduardo Vargas Alvarado, un costarricense, tiene una reconocida obra de medicina legal que ya va en su cuarta edición en el año 2012, llamada Medicina Legal. Pero no solamente tiene esta única obra, él ha escrito otras obras como Medicina Legal y Deontología Forense, que también están disponibles. Jorge Núñez del Arco Mendoza, un boliviano, también tiene una obra famosa conocida como Medicina Legal, que ya va en su tercera edición. Tiene también otras obras como La Autopsia, tiene Cuestiones Médico-Legales, que también están disponibles si es que ustedes quieren indagar sobre autores latinos que tienen literatura médico-legal. Luis Alberto Vidco ha escrito su obra El Himen, ya que va en su segunda edición en el 2018, y también tiene otras obras también disponibles. Esto es un estudioso argentino. Medicina Legal en el Perú. Se inicia, dice, la Cátedra de Medicina Legal y Moral en la Universidad Mayor de San Marcos el 7 de abril de 1855. El 4 de junio de 1855, por decreto dictatorial, se designa que 2 médicos deben estar designados para labores legales. El 12 de diciembre de 1918 se promulga la ley 2949, la ley del médico legista. Esa justamente es la fecha por la que celebramos el Día del Médico Legista. El 25 de mayo de 1985, mediante la ley 24128, se crea el Instituto de Medicina Legal Leonidas Avendaño Ureta. Y el 24 de diciembre de 1992, por decreto 25993, se transfiere el Instituto de Medicina Legal al Ministerio Público, como una transferencia temporal, pero hasta la fecha persiste la dependencia con el Ministerio Público, la cual no se ha formalizado, teniendo un estatus de transferencia transitoria hasta la fecha. Si hablamos sobre médicos peruanos que hayan escrito literatura, solamente de los que he encontrado está la doctora Rosa Carrera Parlao, una médico patóloga forense, que en el 2004 publicó la primera edición de su libro Medicina Legal. Después, de escritorios peruanos, pues hay muy poco de decir. El doctor Chunga ha escrito resúmenes sobre medicina legal, pero todavía es una obra solamente de recopilación de datos, no un libro en sí, como el que tenemos de la doctora Carrera Palau. Hablar de medicina legal en Trujillo y en Piura, ahí les muestro las 2 sedes. En Trujillo tiene pues una historia bastante ya larga. La sede que ustedes conocen o que están viendo es una sede que ya ha pasado por 3 construcciones. La primera sede que inicia trabajos de la División Médico-Legal empieza al costado de lo que se conocía como el Hospital del Empleado, Hospital de Salud del Empleado, en una pequeña área que se le asigna del espacio que tenía el Hospital del Empleado, una pequeña construcción de adobe que tenía solamente 2 ambientes y a la sombra de un árbol. Así como los primeros profesionales que trabajaron ahí lo recuerdan. De esa construcción, en los años 80, pasó a una construcción de material noble, una pequeña construcción con ambientes en los cuales trabajaban 4 médicos legistas, trabajaba un químico, 2 psicólogos y 2 técnicos necropsiadores. No fue sino al año 2007
con el inicio del nuevo Código Procesal Penal que se da impulso a la medicina legal, empezando en la libertad, toda la libertad y en la provincia de Huaura, con el ingreso de más de 50 personas. En la actualidad, la División Médico-Legal de Trujillo tiene más de 100 trabajadores, más de 20 médicos, 11 psicólogos, 6 químicos farmacéuticos, 2 biólogos forenses, 8 técnicos necropsiadores y personal administrativo, ¿no? Y está en proceso de ampliación en la actualidad para la creación de las especialidades de radiología forense, traumatología forense, la ampliación del laboratorio de ADN, para consolidarse como la sede más grande de todo el norte del país. El ciclo pasado pedí información sobre la DML de Piura, pero no, me, no me dieron mayores datos, así es que no tengo datos actuales. Gracias. ¿Alguna pregunta, doctores?